todavía en esta tarde, mis hermanos. El título del mensaje de esta tarde es el mensaje de la salvación. ¿Sí? Así es que pues le damos su tiempo al pastor Orlando Santiago. Pastor, tiene su tiempo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Doy gracias a Dios porque ya es nuestra cuarta noche de estar aquí y creo que ha sido una bendición estar estudiando la palabra de Dios. Amén. Esta es mi Biblia. ¿Dónde está la tuya? Repite conmigo. Esta es mi Biblia. ¿Esta es tu Biblia? Mi Biblia es la revelación de Dios. Y yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Y yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo lo que mi Biblia dice que puedo. Por lo tanto, la leeré, la estudiaré y la obedeceré. Amén, hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de esta noche. Estamos estudiando el tema de la salvación. Ya vimos en la primera noche la persona de la salvación. ¿Quién es quién? Jesús. Y luego vimos la misión de la salvación. ¿Gracias a quién podemos cumplir la misión? Al Espíritu Santo. Anoche estudiamos la bendición de la salvación. ¿Gracias a quién recibimos la bendición de Dios? Gracias a Jesús. Y hoy vamos a estudiar el mensaje de la salvación. ¿Qué es lo cuarto que encontramos en Josué capítulo 1? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Josué capítulo 1. Y vamos a leer el verso 10 y 11. Dice allí: entonces, ¿quién? Josué dio esta orden. ¿A quiénes? A los oficiales del pueblo. No olvide esto. Id por el campamento y dad esta orden. ¿A quiénes? Al pueblo. No olvide esto. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y ahora vamos a continuar leyendo en Josué capítulo 6 y el verso 25. Dice así: pero Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué
había enviado para reconocer a Jericó. Hermanos, de lo que nosotros acabamos de leer, ¿qué es lo cuarto que aparece en Josué capítulo 1? Ya vimos a la persona de Josué, ya vimos la misión de Josué, ya vimos la bendición de Josué. Y ahora, en cuarto lugar, ¿qué es lo que nosotros encontramos en Josué capítulo 1? ¿Qué es lo que nosotros estamos encontrando aquí? El mensaje de Josué. Prepárense, porque vamos a entrar ¿a dónde? A la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Este mensaje Josué se lo da a los oficiales, y los oficiales lo van a llevar al pueblo, y el pueblo va a llevar el mensaje a los gentiles, porque acabamos de leer que Rahab y toda la familia de Rahab reciben también el mensaje. Aquí está el mensaje de Josué. Lo reciben los oficiales, luego los oficiales lo llevan al pueblo, y luego el pueblo lo va a llevar a los gentiles. Ahora, hermanos, ¿cuál es el mensaje de Josué? Hermanos, este mensaje es un mensaje muy especial, porque no es cualquier mensaje. Este mensaje que va a ser transmitido a los oficiales, y los oficiales lo van a transmitir al pueblo, y el pueblo lo va a transmitir a los gentiles. Este es el mensaje de Josué. Pero ¿qué cosa es el mensaje de Josué? El mensaje de la salvación. Porque como hemos dicho en las noches anteriores, Josué significa Jehová, ¿qué cosa? Es salvación. Así que Josué representa la salvación. Y este mensaje que está saliendo de Josué es el mensaje ¿de qué? De la salvación. Por eso es un mensaje importante. Ahora, este mensaje de Josué nos conecta ¿a qué? ¿A qué nos conecta el mensaje de Josué que encontramos en Josué capítulo 1? El mensaje de Josué nos conecta al mensaje de Jesús. Vengan conmigo ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Usemos nuestra Biblia, por favor. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Lo encontramos aquí en Mateo capítulo 10. Vamos a leer el verso 5 al 7. Dice así: a estos 12, ¿quiénes eran estos 12, hermanos? Los apóstoles. Aquí están los apóstoles, no olvide esto. ¿Envió quién? Jesús. Y les dio instrucciones diciendo: por el camino de los gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis,
sino id antes a las ovejas perdidas de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora vamos a irnos al verso 16 y vamos a terminar en el verso 18. Dice allí: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevado por causa mía, para testimonio a ellos y a quienes más, y a los gentiles. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? El mensaje de Jesús. Y mira el mensaje de Jesús. Se lo da ¿a quiénes? A sus apóstoles. Y los apóstoles van a llevar el mensaje ¿a dónde? A la casa de Israel. Y después los de la casa de Israel van a llevar el mensaje ante los concilios para testimonio ¿a quiénes? A los gentiles. Este es el mensaje de Jesús. Ya vimos que el mensaje de Josué es un mensaje muy importante. Ahora, hermanos, ¿será que este mensaje que nosotros encontramos en Mateo capítulo 10, que es el mensaje de Jesús, también sea un mensaje importante? Amén. ¿Cuál es el mensaje de Josué? El mensaje de la salvación. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Jesús que aparece aquí en Mateo capítulo 10? La salvación. El mensaje de la salvación. Vengan conmigo a Mateo capítulo 1 y el verso 21. Porque el mensaje de Jesús es también el mensaje de la salvación. Dice así: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Sabes tú por qué a Jesús se le llamó Jesús? Dice acá el texto: porque Él, ¿quién? Jesús. ¿Quién es Jesús? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que la salvación no solamente la encontramos en Josué, la salvación también la encontramos en Jesús. El mensaje de Josué es el mensaje de la salvación. El mensaje de Jesús también es el mensaje de la salvación. Porque Jesús significa salvación. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es: el mensaje de la salvación en Josué capítulo 1 y el mensaje de la salvación en Mateo capítulo 10, ¿es el mismo o no es el mismo? Amén. El mensaje que nosotros encontramos en Josué capítulo 1 y el mensaje que nosotros encontramos en Mateo capítulo 10, ¿es el mismo o no es el mismo? Es el mismo. El mensaje de Josué, como el mensaje de Jesús, primero es a los líderes del pueblo. ¿Quiénes reciben el mensaje de Josué? Los oficiales del pueblo.
¿Quiénes reciben el mensaje de Jesús? Los líderes del pueblo, los 12 apóstoles. Ahora, ¿qué hacen los oficiales de Josué con el mensaje? ¿Lo llevan a quiénes? Al pueblo de Israel. ¿Y qué hacen los apóstoles con el mensaje de Jesús? Lo llevan a la casa de Israel. Y luego que el mensaje de la salvación llega al pueblo de Israel, ¿qué hace el pueblo de Israel con este mensaje? Lo lleva más allá de sus fronteras. ¿A dónde? A Jericó. ¿Y quiénes están en Jericó? Los gentiles. Allá está Rahab, allá está su familia. Y cuando la casa de Israel recibe el mensaje de la salvación de Jesús, ¿a dónde será llevado el mensaje de la salvación? Por la casa de Israel. ¿A dónde será llevado ese mensaje? A los gentiles. Por lo tanto, el mensaje de la salvación en Josué capítulo 1 y el mensaje de la salvación en Mateo capítulo 10 es, ¿qué cosa? Es el mismo. Pero no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo, pastor? Porque en el mensaje de la salvación en Josué, este mensaje es para entrar y tomar la tierra de Jehová. Y en el mensaje de la salvación de Jesús, el llamado es a entrar ¿a dónde? Y yendo prediquen, ¿qué cosa? El reino de los cielos, ¿qué cosa? Se acerca. Se ha acercado. Así que nos damos cuenta que el mensaje de la salvación en Josué capítulo 1 y en Mateo capítulo 10 es el mismo, pero no es el mismo. En Josué es para entrar a la tierra y en Mateo es a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. No es el mismo. ¿Qué significa? Que el mismo no es el mismo. Es el mismo en características. El contenido del mensaje en Josué es el mismo contenido que aparece en el mensaje de Jesús. Pero no es el mismo ¿en qué? Tiempo. En tiempo. Porque en el tiempo de Josué, el mensaje es para que tú entres a la tierra de Canaán. Y el mensaje en tiempos de Jesús es para que tú entres ¿a dónde? Al cielo. Y la tierra y el cielo no es ¿qué cosa? Lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ahora hermanos, ¿qué es el mensaje de la salvación en la Biblia? Este mensaje que estamos estudiando, ¿qué cosa es? Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5 y el verso 20. ¿Qué es el mensaje de la salvación? Este mensaje que aparece en Josué y que luego aparece acá en Mateo, ¿qué cosa es? ¿Sabes qué es? El llamado de Jesús. El mensaje de la salvación es el llamado
de Jesús. Dice 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores. ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de quién? De Cristo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le está enseñando aquí a la iglesia? Que la iglesia es la embajadora. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. Es decir, la iglesia lo que hace es en el nombre de quién? De Cristo. ¿Y cuál es esta obra? Reconciliados con Dios. Dice, reconciliados ¿con quién? Con Dios. ¿Qué significa que hemos sido reconciliados con Dios? Que hay salvación. Aquí se nos está diciendo qué es el mensaje de la salvación. La reconciliación con Dios. Pero esta reconciliación con Dios o este mensaje de la salvación es el llamado de quién? De Dios. Es el llamado de Jesús. Porque la iglesia es la embajadora y lo que la iglesia hace es en el nombre de quién? De Cristo. Por lo tanto, el mensaje de la salvación es un llamado que Jesús hace. Lo que nosotros vemos en el mensaje de Josué es un llamado que Jesús hace. Lo que nosotros vemos en Mateo también es un llamado que Jesús está haciendo. Porque el mensaje de la salvación es el llamado de ¿quién? Es el llamado de Jesús. No es el pastor el que llama a salvarte. No es el anciano el que llama a salvarte. No es el hermano. La salvación es el llamado de ¿quién? De Dios. De Jesús. Anoche pasaron unos hermanos acá al llamado. ¿Al llamado del pastor? No. El mensaje de la salvación es un llamado de Jesús. Solo Jesús llama, porque solo Jesús es la salvación. Amén. Ahora, hermanos, entonces, en el mensaje de la salvación que aparece en Josué, allí encontramos a Jesús. Porque ahí está el mensaje de la salvación. Y entonces allí está Jesús, ¿qué cosa? Llamando. ¿Y cuál es este Jesús que aparece en Josué llamando? ¿Recuerdan ustedes cuál es el propósito del llamado en Josué? ¿A dónde se espera que el pueblo entre? A la tierra prometida. A la tierra. ¿Y qué significa que el llamado de Jesús es entrar a la tierra? Significa que el Jesús que aparece en Josué es un Jesús simbólico. ¿Saben por qué? Porque la tierra de Jehová, la tierra prometida, Canaán, era un lugar de reposo. ¿Qué es la tierra de Jehová? Un lugar de reposo. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 12 y el verso 10. Deuteronomio capítulo 12 y el verso 10.
Dice allí, ¿qué es la tierra de Jehová? Un lugar de A donde Jesús está llamando. Mas pasaréis el Jordán. ¿Qué era el Jordán, hermanos? un río. Un río. Ahorita vamos a hablar acerca de esto también. Y habitaréis, ¿en dónde? En la tierra de Jehová. Allá donde Josué está llamando a entrar, donde Jesús está llamando. Vuestro Dios os hace heredar y Él os dará, ¿qué cosa? Reposo. Reposo. El Jesús que aparece en Josué es un Jesús simbólico, porque la tierra de Jehová es un lugar de reposo, hermanos. ¿Y qué significa esto? El reposo es un símbolo ¿de quién? De Cristo. Jesús está llamando en Josué a entrar a la tierra de Jehová. ¿Qué es la tierra de Jehová? Un lugar de reposo. Pero el reposo en la Biblia es un símbolo ¿de quién? De Jesús. De Jesús. En otras palabras, en Josué, Jesús está llamando a entrar al reposo. ¿Y el reposo es quién? Jesús. Es Jesús. En otras palabras, en tiempos de Josué, el llamado de Jesús es que la gente venga a Él y encuentren, ¿qué cosa? Reposo. Reposo. Porque el reposo es un símbolo de Cristo. Esa tierra a donde Dios está llamando que debemos de entrar es un símbolo de Cristo. Leamos en Mateo 11, verso 28. Hallaré reposo para vuestras almas. Dice allí, este es un pasaje muy conocido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo os haré descansar. ¿Y qué dice Jesús? Yo os haré descansar. Porque Jesús, al igual que la tierra prometida, es el lugar ¿de qué cosa? Del descanso. Queridos hermanos y amigos que me escuchan, todos nosotros estamos cargados. Y ustedes saben que cargar algo no es bonito. Cargar algo no es bonito, hermanos. Cargar algo cansa, agobia, te lastima, te sientes incómodo. Si en tu vida tú te sientes cansado, tú te sientes agotado, te sientes incómodo, es porque estás cargado. ¿Y sabes qué es lo que tú necesitas? ¿Sabe qué es lo que necesitaba el mundo en tiempos de Josué? Algo que siempre se va a necesitar: reposo, descanso. Es por eso que Jesús está llamando a entrar a la tierra, a entrar al reposo que es un símbolo de Él. Jesús quiere que el mundo en tiempos de Josué encuentre un descanso. Queridos hermanos, ¿qué pasa con aquel o aquella que toda su vida
carga y carga y carga y no le da descanso al cuerpo. ¿Qué va a pasar con este cuerpo que no encuentra descanso? Enfermarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquel hombre, con aquella mujer que va cargando todos los días de la semana con lo mismo? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se debilita. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se enferma. ¿Y qué va a pasar al final con este cuerpo? Morir. Cuando el cuerpo no encuentra descanso, el cuerpo, ¿qué cosa? Empieza a morir. Era lo que necesitaba la gente de aquellos días. Un lugar de descanso. Necesitaban a Jesús. Ahora, hermanos, Jesús es el Señor del reposo. Porque ahora vamos a entender por qué cuando yo acepto a Jesús, también tengo que guardar el sábado. Porque hay muchos que aceptan a Jesús, pero no guardan el sábado. Yo te voy a decir en esta noche, si tú ya aceptaste a Jesús, pero no estás guardando el sábado, tú estás en una contradicción con Jesús. Porque Jesús es el Señor del reposo. Y el sábado, ¿qué cosa es? El reposo. ¿Cómo puedes decir tú que tienes a Jesús, el Señor del reposo, pero no estás reposando? No es posible seguir a Jesús sin descansar el séptimo día. No es posible. Eso es una contradicción. Ustedes conocen, tendrán amigos, conocidos, que dicen que están con Jesús, pero no guardan el sábado. ¿Saben cómo se encuentran estas clases de cristianos? En una contradicción. Porque ellos dicen tener al Señor del reposo, pero no están, ¿qué cosa? Reposando. ¿Cómo es posible eso? Miren, leamos la Biblia. Marcos capítulo 2, verso 28. Los que iban a entrar a la tierra prometida, queridos amigos, también iban a guardar el sábado. Marcos 2, 28. Dice allí: por tanto, ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Jesús. ¿Quién es Jesús? El Señor. Aún del día de reposo. Dice, aún. ¿Por qué será que Dios menciona aún? ¿Saben por qué? Porque a veces el ser humano quiere cambiar las cosas. Y esto está profetizado en la Biblia. Que llegaría un tiempo en donde se trataría de cambiar los tiempos y la ley. Se trataría de cambiar los 10 mandamientos de Dios. Se trataría de abolir el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado, ¿para qué? Santificarte. No hagas en él ¿qué? Cosa alguna. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que hagas obras en sábado. Porque Jesús es el Señor del reposo.
Y Jesús desea que tu cuerpo también, ¿qué cosa? Repose. También repose. Hoy día hay personas que dicen seguir a Jesús, pero ¿sabes qué? No lo están siguiendo. Y si lo están siguiendo a su manera. Por eso dice el texto, aún, es como decir, todavía Jesús es el Señor del sábado, es el Señor del reposo. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 4 y verso 10. ¿Será que el mundo, Rahab, su familia, que va a entrar a la tierra de Jehová, que va a entrar a Canaán, que va a entrar al reposo, será que Rahab guardó el sábado? ¿Será que toda la familia de Rahab también guardó el sábado? Claro que sí. Hebreos capítulo 4 y el verso 10 dice, porque el que ha entrado, ¿en qué cosa? En su reposo. En su reposo. ¿En cuál reposo? En la tierra de Jehová. El que ha entrado a la tierra de Jehová, al reposo, ¿qué cosa también hará? Reposar Dice el de sus obras. pasaje, también ha reposado ¿de qué De cosa? sus obras. ¿Y qué significa reposar de nuestras obras? Guardar el séptimo día, guardar el sábado. En aquellos días, hermanos, todos aquellos que entraron con el pueblo de Dios al reposo simbólico, también guardaron el reposo sabático, también guardaron el séptimo día. Tú no puedes decir que sigues al Señor del reposo sin reposar en su día, porque eso es una contradicción. Así que este es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Tenemos que aceptar al Señor del reposo, pero también tenemos que aceptar el reposo de nuestro Señor. Así que, ¿cuál es el Jesús que nosotros encontramos en Josué capítulo 1? El Jesús simbólico. ¿En dónde está Jesús? Allí en la tierra de Jehová, que es el lugar del reposo. Y allí también en ese reposo está incluido la observancia del sábado. Ahora, ¿cuál es el Jesús que encontramos en Mateo capítulo 10, hermanos? ¿Cuál es este Jesús? Ya vimos al Jesús literal. ¿Cuál es el Jesús? El Jesús que aparece en Mateo capítulo 10 es el Jesús que nos invita a entrar ¿a dónde? Al cielo. Al reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que el Jesús que aparece en Mateo capítulo 10 no es un Jesús simbólico, es un Jesús literal. ¿Sabes por qué? Porque el reino de los cielos Es real. es literal. El reino de los cielos, amigos, no es un invento, no es algo espiritual, es una realidad. Allá en el cielo hay un reino y es real, así como nuestro mundo es real. Vamos a leer Mateo capítulo 8, verso 11. Porque el reino de los cielos es literal, es un lugar literal.
Mateo 8:11 dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Y qué van a hacer ellos? Se sentarán con Abraham, Se Isaac y Jacob. sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Esto le suena a algo espiritual? No. Dice, se sentarán. Se está hablando de algo literal, algo real. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Dice, en el reino de los cielos. Queridos amigos, el Jesús que encontramos en Mateo 10 es un Jesús real, así como el cielo también es real. Pastor, yo no he visto a Jesús, yo tampoco, pero yo creo lo que dice la palabra de Dios, Amén. que el cielo es real y que Jesús también lo es. Jesús tiene su trono literal en el reino de los cielos. Vamos a leer Hebreos 12, verso 2. Dice allí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? A la En diestra. el cielo. ¿Y dónde se sienta Jesús? A la diestra del trono de Dios. A la derecha. El trono de Jesús es real, es literal, porque Jesús también es real y literal, hermanos. Allá en el cielo Jesús tiene, ¿qué cosa? Su trono. Su trono. Por si tú no lo sabías, aunque Jesús vino en la condición de siervo, Jesús nunca dejó de ser lo que Él siempre ha sido. ¿Para quiénes son los tronos? Para los reyes. Para los reyes. Por eso Jesús es llamado en la Biblia el Señor de los señores y el Rey de reyes. Amén. Allá está su trono. Jesús es real. Jesús entró al reino de los cielos con su forma humana literal, hermanos. Lucas capítulo 24 y el verso 39. Lucas capítulo 24, verso 39. Ya Jesús ha resucitado y está por irse al cielo y se presenta a sus discípulos y les dice, mirad, ¿qué cosa? Mis manos. Mis manos. ¿Y qué más? Y mis pies. Y mis pies. Que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni No hueso. tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Hay algunos que creen que cuando Jesús resucitó, dicen, de forma espiritual. Y de hecho por allí algunos sostienen que Jesús ya vino a este mundo. Y la pregunta que hacemos es, ¿cuándo? Porque la Biblia dice que todo ojo De verá. pero ellos dicen, Jesús ya vino. Y dicen,
pero vino de manera espiritual. Pero Jesús dice aquí, después de resucitar, yo no soy un espíritu, yo no tengo la forma espiritual. Jesús dijo, palpad y ved mis manos y mis pies. Yo soy un Jesús real, literal, de carne y de hueso. Así como en el cielo es real, así Jesús en Mateo capítulo 10 es un Jesús literal. Tan literal que cuando vayamos al cielo lo vamos a ver, Amén. lo vamos a escuchar, lo vamos a tocar y Él también estará a nuestro lado, hermanos. Amén. Ahora, ¿qué tienen en común estos dos Jesús, hermanos? Este Jesús simbólico que nos invita a entrar a la tierra simbólica y este Jesús literal que nos invita a entrar al reino literal. ¿Qué tienen en común estos dos Jesús? Quieren darnos reposo. Tienen el proceso del mensaje. Aquí en Josué el proceso es, el mensaje llega a los oficiales lo llevan al pueblo y el pueblo lo lleva a los gentiles. Ese es un proceso. Y acá, en Mateo, el mensaje llega a los apóstoles lo llevan a la casa de Israel y luego la casa de Israel lo lleva ¿a dónde? A los gentiles. A los gentiles. Esto es un proceso. ¿Qué es lo que el Jesús simbólico y el Jesús literal tienen en común? El proceso de Que salvación. siguen un mismo proceso. ¿Cuál es este proceso? El proceso que debe de seguir el mensaje de la salvación. Y queridos hermanos, aquí estamos muchos que ya aceptamos a Jesús. Ya tenemos la misión de Jesús. Ahora nos hace falta llevar, ¿qué cosa? El proceso. El mensaje. ¿De qué manera vamos a llevar el mensaje? Así como está escrito aquí. Siguiendo el mismo, ¿qué cosa? Proceso. El mismo proceso. Porque el proceso no debe de cambiar, hermanos. No debe de cambiar. Es el mismo en Josué y es el mismo en Mateo. Ahora, ¿cuál, queridos hermanos, cuál es este proceso? ¿Qué significa este proceso? Hechos capítulo 1, verso 8, por favor. Ahora dense cuenta que en este proceso el Espíritu Santo está de acuerdo, hermanos. Hechos capítulo 1 y el verso 8. ¿Qué significa que estos dos Jesús siguen el mismo proceso? El mensaje tiene un principio a seguir. El mensaje tiene un principio a seguir. El mensaje tiene un comienzo. Y en ese comienzo todos tenemos que ir. Porque así está escrito. Y mire lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Aquí están los que tienen el mensaje de la salvación. Los que son testigos de Jesús son los que ya recibieron el mensaje de la salvación. Ahora, ¿cuál es el proceso?
los oficiales, luego la casa y luego los gentiles. Y aquí está el proceso. Me seréis testigos, primero ¿dónde? Jerusalén. En Jerusalén. ¿Quiénes son los que estaban en Jerusalén? Los líderes. Los líderes del pueblo. Y luego dice, Toda Judea. después de ellos van a ir ¿a dónde? A Judea. A Judea. ¿En Judea dónde está? ¿Quiénes estaban en Judea? El pueblo. El pueblo. El pueblo. Y luego dice, A Samaria. ¿dónde? Samaria. En Samaria. ¿Quiénes viven en Samaria? Los gentiles. Los samaritanos, que son ¿quiénes? Gentiles. Por eso la historia de la mujer samaritana. Cuando Jesús se acerca a ella reacciona. ¿Cómo tú siendo judío si nosotros, los samaritanos y los judíos, qué cosa? ¿Por qué? Porque los judíos se consideraban judíos y los samaritanos son gentiles. Pero allí está el orden, aquí está el proceso. Y hasta lo último, ¿de qué cosa? De la tierra. De la tierra. ¿Cuál es el principio, hermanos? ¿Cuál es el principio del mensaje que encontramos en Josué? ¿Y cuál es el principio del mensaje en Mateo? El principio es que el mensaje de la salvación comienza de menos a más. El mensaje de la salvación comienza de poco en poco, como la luz de la aurora. Si tú ya aceptaste a Cristo, ya recibiste el mensaje de la salvación, ¿dónde Dios espera que tú estés predicando el Evangelio? Allá, en Medio Oriente, donde van los misioneros. ¿A dónde Dios espera que tú y yo llevemos el mensaje de la salvación? Primero, según el orden, primero es tu casa. Si los de tu casa no han recibido el mensaje del Evangelio, hermano, no estás siguiendo el proceso. Primero tenemos que predicar, tenemos que salvar a los que están ¿en dónde? En nuestra casa. Dice el refrán o el dicho, no podemos, ¿qué cosa? Ser luz de la calle y ¿qué más? La oscuridad de nuestra casa. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus familiares? ¿Estamos siguiendo el proceso del mensaje de la salvación? ¿Estamos yendo de menos a más? Tenemos que comenzar primero en Jerusalén. Y luego el Evangelio tiene que regarse en todo el mundo. Primero los oficiales del pueblo, después el pueblo, y después vamos a salvar a Rahab y a su familia. Pero ¿qué está pasando con muchos? Estamos yendo a Jericó, pero nuestra familia, ¿saben qué está pasando? Nuestra familia se está perdiendo. Y ese no es el proceso del mensaje de la salvación. Hermanos, ¿cuáles son las implicaciones de este mensaje? ¿Qué implica que el mensaje sea simbólico en Josué capítulo 1? ¿Sabes qué implica? Que el cruce del Jordán
aquellos que van a entrar a la tierra tienen que cruzar el Jordán. El cruce del Jordán es necesario para encontrar el reposo. Es necesario para tener la salvación completa. El cruce del Jordán, ¿qué cosa era, hermanos? Era una sombra. El mundo que está siendo evangelizado en los tiempos de Josué, que están aceptando el mensaje, el llamado de Jesús a entrar a esta tierra, a este reposo, tienen que pasar por el Jordán. Y pasar por el Jordán es una sombra ¿de qué? Vamos a 1 de Corintios capítulo 10, verso 1 y 2. Ya vamos terminando. 1 de Corintios 10, 1 y 2. ¿Qué ocurría o qué va a ocurrir con todo este pueblo, hermanos? Que dicen, sí, vamos a entrar allá. Ah, pues vas a pasar primero por el Jordán. ¿Qué significado tenía esto? Dice 1 de Corintios 10, 1 y 2. No quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres, que estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron, ¿por dónde? El mar. Por el mar, por el agua. ¿Y qué ocurría cuando alguien en el Antiguo Testamento aceptaba el llamado de Dios y pasaba por el agua, pasaba por el río, pasaba por el mar? ¿Qué ocurría? Que todos en unión con Moisés fueron ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este pueblo que sigue a Jesús en la persona de Josué y van a pasar por el río del Jordán? El cruce del Jordán es una sombra ¿de qué? Del bautismo. Lo que está diciendo ahí. Hay algunos que dicen, pastor, para salvarme me debo de bautizar. Aquí está el ejemplo. Todos estos que van a la tierra, cuando cruzan el Jordán, ese cruce es una sombra del bautismo. Se están bautizando todos los que van hacia el reposo, todos aquellos que quieren dejar sus cargas, se están bautizando. El agua en la Biblia representa la limpieza del pecado, hermanos. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 20 y 21. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 20 y 21. Leo yo en la versión de la Biblia Internacional. Dice allí que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía, ¿qué cosa? El arca. El arca. En ella solo pocas personas. ¿Cuántas? 8. 8 en total. ¿Qué pasó? Fueron salvados del Dice, agua. se salvaron. ¿Pero por qué se salvaron? Dice allí, mediante el agua. Para salvarnos
necesitamos la limpieza del pecado. Y estos que están entrando al arca, ¿cuántos son? 8. Y al entrar en el arca, ellos van a estar en medio del agua. Y esa agua, ya vimos que también es el bautismo, pero aquí estamos viendo que ellos son salvados por el agua. En otras palabras, el agua en la Biblia simboliza la limpieza del pecado. Porque solamente podemos ser salvados así, cuando somos lavados ¿de qué? De nuestros pecados. Y dice el pasaje, se salvaron mediante el agua, la cual simbolizaba el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. Allí estaremos. Así que Noé y su familia se salvaron. ¿Por medio de qué? Del agua. Del agua. Es decir, allí en el arca, Dios los bautizó a ellos. Pero estamos hablando de un bautismo que era una sombra, un símbolo. Así como el cruce del Jordán era una sombra y un símbolo. Ahora, ¿qué implica, hermanos? Que el mensaje sea literal en Mateo capítulo 10. ¿Qué implica esto? Acá en Josué, que el mensaje sea simbólico implica que el cruce del Jordán es una sombra. Y acá en Mateo capítulo 10, que el mensaje sea literal significa que el cruce del Jordán tiene que ser, ¿qué cosa? Literal. Acá en Josué no había contacto con el agua, porque era, ¿qué cosa? Simbólico. Pero acá en Mateo capítulo 10, el cruce del Jordán ya no es simbólico, es literal. Entonces tiene que haber contacto ¿con qué? Con el agua. Con el agua. Así que, queridos hermanos, ¿qué es lo que dijo Jesús acerca de este cruce? ¿Debemos de entrar al agua? ¿El agua la debemos de sentir o no? ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 3 al 5? Ustedes recuerdan la historia de Nicodemo. Este hombre que recibió el mensaje de la salvación, y cuando alguien recibe el mensaje de la salvación, hermanos, siente algo allí, es el llamado de Jesús. Y ustedes saben que Nicodemo era un líder del pueblo. Y entonces la Biblia dice que Nicodemo llegó de noche, porque él era un líder. Los líderes también necesitan salvarse, porque a veces también estamos perdidos como Nicodemo. Y cuando llegó con Jesús, pues ustedes saben, Nicodemo conocía de la Biblia, pero no tanto como Jesús. Él era un maestro, pero Jesús es el maestro de los maestros. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo, verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar ¿a dónde? El reino de los cielos.
¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Así como en el pasado, para entrar a la tierra, tuvieron que cruzar el Jordán. Jesús le está diciendo a Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, también tienes que cruzar el Jordán. Pero allá no había contacto con el agua. Ahora Jesús le dice, debe de haber contacto con el agua. Necesitas nacer del agua. Y para nacer del agua necesitamos, ¿qué cosa? Entrar al agua. Sumergido. Si hay alguien que no se ha bautizado y puedes bautizarte, tú necesitas entrar al agua. No vas a poder entrar al reino de los cielos sin el bautismo. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos bautizamos? Aquí está la pila. Ya me asomé, está vacía. Querido hermano, aquí tiene que haber un cambio. La gente cuando llega a la iglesia tiene que ver la pila bautismal, porque tiene que ver a dónde debe de pasar. No podemos ocultarla. Tenemos que quitar esto. La gente tiene que llegar y saber que para entrar al reino de los cielos tenemos, ¿qué cosa? Que bautizarnos. Hay muchos que vienen a la iglesia y están meses ahí y no saben qué hacer. ¿Qué necesitan ellos saber? Que se deben de bautizar. Tienen que cruzar el Jordán, porque el Jordán es agua, y donde hay agua hay limpieza de ¿qué cosa? Pecado. Del pecado. No podemos dejar que la gente venga y que siga cargando con sus pecados, hermanos. No, tenemos que traerlos a que se, ¿qué cosa? A que se laven, a que limpien sus pecados. Pero no podemos hacer esto aquí ocultando el Jordán. Primera de Juan 1:7. Ustedes saben que Jesús, así como el agua limpia, Jesús también nos limpia, hermanos. Y miren, me gusta este pasaje. La primera vez que yo lo leí, me sentí muy contento, porque yo, como muchos, había cargado con muchos pecados. Yo me bauticé a la edad de 17 años. 17 años pecando. Eso es una gran carga. Estaba sucio. Necesitaba ser lavado. Y entonces dice el pasaje, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, como el agua, nos limpia. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados nos perdona Jesús? Todos. ¿Cuántos? Todos. Todos tus pecados los perdona Jesús. Todos. No importa cuál hayas hecho. No importa cuántos hayas hecho. Todos tus pecados son perdonados y pueden ser lavados por la sangre de Jesús. Amén. Y la sangre de Jesús no fue derramada simbólicamente. La sangre de Jesús fue derramada literalmente. Porque la salvación comienza como un símbolo, pero la salvación termina como una realidad. Todos nosotros, hermanos, vamos a experimentar la salvación de Dios, porque la salvación de Dios es real. ¿Qué necesito yo entonces para salvarme, pastor? Aceptar el mensaje.
¿Y tengo qué cosa? Que Que cruzar el Jordán. Tengo que bautizarme. No es opcional. El bautismo es un requisito para entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Hermanos, amigos que nos escuchan, ¿hay alguien en esta noche? Aquí está nuestro hermano Casimiro, anoche pasó Margarito, pero yo pregunto en esta noche, aparte de estos hermanos, ¿hay alguien que necesita ser bautizado? ¿Hay alguien que necesita ser salvado? ¿Hay alguien que quiere entrar al reino de los cielos en esta noche? Quiero ver tu mano. Yo quiero orar por ti. Un día yo estuve allí donde tú estás y también alguien oró por mí. Y le doy gracias a Dios porque las oraciones de los hermanos con fe son poderosas. Dios obra en nuestro corazón. ¿Hay alguien en esta noche que desea que podamos orar por él? Que desea que podamos orar por ello. ¿Hay alguien en esta noche que desea pedirle a Dios de su salvación? Yo te invito para que vengas aquí. Jesús te llama. No te detengas. Síguelo. Él ya te enseñó el camino. Solamente tienes que seguirlo. ¿Hay alguien en esta noche que quiere seguir a Jesús? Alguien que no se ha bautizado. ¿Quieres venir acá? Yo quiero orar por ti. Tú necesitas salvarte. Por eso estamos aquí. Porque ese es el don de Dios. Ese es el favor. La salvación para nosotros. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera decirle sí al Señor? Jesús te está llamando. Jesús conoce tu carga. Jesús quiere darte descanso. No te resistas. Ven a Él. Entrégate a Él. Confía en Dios. ¿Qué hizo Rahab para salvarse? Dejarlo todo. ¿Y qué pasa cuando uno lo deja todo? ¿Te quedas sin nada? Rahab se quedó sin nada. Aparentemente sí. Pero Dios le dio, ¿qué cosa? Algo mejor. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera aceptar lo que Dios desea darle? Algo mejor. ¿Cuántos aquí no se han bautizado? ¿Puedo ver sus manos? No te has bautizado. ¿Todos ya se han bautizado? ¿Aquí? ¿Hay alguien que necesita rebautizarse? Si tú necesitas renovar tu pacto con Dios, es el momento. Jesús te está llamando. ¿Hay alguien? Venga, hermano Casimiro, yo quiero orar nuevamente por ti. No veo a Margarito. ¿O se estará escondiendo? No, ¿verdad? ¿Hay alguien más por quien yo puedo orar aparte del hermano? Yo te invito para que vengas y oremos por ti. ¿Hay alguien más por quien podamos orar en esta noche? Si tú crees que Dios te está llamando, ven, no te detengas, síguelo. La Biblia dice, si hoy oís su voz, no endurezcas tu corazón.
sigue. Vamos a colocarnos de pie. Hermanos, vamos a orar. Mañana será otra oportunidad si Dios lo permite. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Nos muestras el camino de la salvación de una manera muy clara, muy simple. Ahora en este momento, aquí está tu hijo Casimiro, pero también hay otros hijos que están allá. Hay una carga que llevan, Señor, pero tú deseas darle paz, deseas darles descanso. Que tu Espíritu Santo pueda tocar esos corazones, que puedan abrir la puerta de su corazón y tú puedas entrar a ellos, y que muy pronto puedan bautizarse, puedan reconciliarse contigo, Señor. Bendice a nuestro hermano Casimiro. Señor, él está conociendo tu palabra. Permite que su fe pueda crecer y que pueda tener la fe necesaria para bautizarse y prepararse para ir al reino de los cielos. Señor, en tus manos dejamos a cada uno de los que estamos aquí. Al regresar, llévanos con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.